Buenas noches a nuestros televidentes. Bienvenidos a la presentación de nuestra serie Documentos. Hoy es una fecha importante para el país. Un 22 de abril de 1997, todos presenciamos con una mezcla de pavor y admiración la exitosa operación de rescate de los rehenes de la residencia del embajador de Japón, tomada por un comando terrorista del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Muchos detalles sobre estas acciones quedaron en el misterio. Hoy pretendemos revelar algunos de ellos gracias a la labor realizada por nuestro equipo de investigación. Televisión Nacional del Perú inicia una nueva era en la producción periodística y ha realizado un gran despliegue técnico y profesional para hacerles llegar su primer documento, Chavín de Huántar, el rescate del siglo. La operación central fueron pocos segundos. La operación Chavín de Huántar duró tan solo 41 segundos. En una acción tan rápida como un relámpago, los comandos aniquilaron al enemigo y aseguraron el rescate. Evidentemente que fue una operación extraordinariamente bien hecha y con los resultados que se conocen. Detrás de esta operación existió todo un plan maestro. Primero, la decisión política del presidente de la República de liberar a los rehenes, para lo cual asumió directamente el diseño de la estrategia, así como la conducción y manejo total de la situación. Y es una demostración más de la capacidad y el tino del presidente Fujimori para hacer frente a situaciones complejas. Un trabajo de alta inteligencia encargado de proporcionar información, ejecutar acciones que permitieron conocer 1000 detalles acerca de los captores y preparar el terreno para la acción. Desplegó sus recursos humanos y tecnológicos de primer nivel. Y en la punta de lanza, una fuerza de élite, un grupo selecto de hombres de guerra capacitados para dominar cualquier situación. Y le demostramos al mundo cómo los peruanos podemos hacer cosas como estas. El mundo entero se hace muchas preguntas acerca de cómo se produjo el éxito de la operación Chavín de Huántar. ¿Cuál fue la clave en la conducción de la crisis de rehenes por parte del gobierno peruano? ¿Cómo hizo el Servicio de Inteligencia Nacional para conocer milimétricamente la situación en el interior de la residencia y proporcionar la información que condujo al éxito de la operación? ¿Qué clase de preparación recibieron los comandos que participaron en la acción? Muchos detalles de la operación jamás serán revelados a la opinión pública. La historia que vamos a conocer a continuación contiene información e imágenes que nos llevarán muy cerca de los hechos reales. Este es el relato del rescate más exitoso de la historia y es parte de la lucha tenaz del pueblo peruano para derrotar sus grandes problemas y avanzar hacia el desarrollo. Durante la década de los 80, el Perú fue devastado por dos de las organizaciones terroristas más sanguinarias del mundo. Con coches bomba, asesinatos y apagones por doquier. El cuadro de muerte y destrucción se repitió día tras día. Sendero Luminoso y el MRTA ocasionaron más de 20.000 muertos e incalculables pérdidas con la destrucción de propiedad privada, instalaciones públicas, industrias y servicios básicos. Mientras la violencia terrorista minaba las estructuras, la hiperinflación destruía la economía del país, que a estas alturas se hallaba convertido en un paria internacional. Un país al que se le cerraban las puertas, negándosele el derecho al desarrollo. Al cerrar la década de los 80 e iniciar los 90, el país había agotado sus reservas y enfrentaba la peor crisis política, social y económica de su historia. El cambio de rumbo impulsado por el gobierno democráticamente electo en 1990 permitió al país recuperar el control. Un nuevo modelo económico y de conducción política permitieron al país
ver la luz al final del túnel. La acertada estrategia antiterrorista hizo posible la captura de los principales cabecillas terroristas y la rendición y colaboración de cientos de militantes. El país entero ingresó en una era de reconstrucción. En el frente externo, el gobierno logró la reinserción de nuestro país en el sistema financiero internacional, paso necesario para avanzar en el plano económico. La estrategia de retorno de los desplazados por el terrorismo, años después que huyeran de la violencia en el campo, revelaba el clima de pacificación interna del país. Los grupos terroristas fueron derrotados política y militarmente en el campo y la ciudad. Sin embargo, en algún punto del país, la subversión pudo mantener un número insignificante, pero peligroso, de fanáticos dispuestos a hacer uso de la violencia. En 1996, el país se conmocionó ante el acto audaz de un grupo de fanáticos integrantes del grupo terrorista MRTA. Este movimiento había sido borrado del mapa por la firme y certera acción del gobierno. Pero una célula perniciosa sobrevivió, escabulléndose en la selva del Amazonas. Estaba al mando de Néstor Serpa Cartolini, un sujeto con ideas políticas extremistas, sustentadas en el uso de las armas y la violencia, un terrorista sumamente peligroso. En los años 70, cuando fue obrero de Cromotec, Serpa promovió las revueltas obreras de la carretera central. Era un agitador, su estilo, no dar la cara y hacer que otros mueran. Bajo ese estilo, entre 1990 y 1996, dirigió desde la sombra diversos atentados criminales con coche bomba, asesinatos, asaltos, secuestros y actos de extorsión contra autoridades y empresarios de todo el país. Cuando las fuerzas del orden aniquilan al MRTA mediante la captura de sus cabecillas y militantes, Néstor Serpa queda al mando de un raleado grupo de seguidores fanatizados. En su escondite en la espesura del Guayaga, Serpa y sus lugartenientes deciden planear un golpe que lo saque del anonimato. Como en toda acción terrorista, el plan debía tener un gran efecto publicitario. El asalto terrorista de Néstor Serpa y sus seguidores fue en realidad el manotazo de ahogado del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Pero ¿qué buscaba el cabecilla más allá del efecto publicitario de su acción? Cuando retornemos, en Chavín de Huántar, el rescate del siglo, la máscara guerrillera tras un jugoso botín de $6 millones. La acción desesperada de Néstor Serpa Cartolini al asaltar la residencia del embajador de Japón no solo buscaba la liberación de sus secuaces, sino también la extorsión de cientos de empresarios que allí se encontraban. Pocos recuerdan la imagen feliz de la fiesta en la casa del embajador del Japón. Era más de las 8 de la noche y seguían llegando los invitados. La recepción apenas comenzaba. A menos de 100 metros, un grupo de fanáticos se preparaba para sorprenderlos. Una revista de sociales hubiera titulado "Estuvo la crema y nata de Lima".
Diplomáticos, personajes políticos y los empresarios más importantes del país estaban aquí. Más de 250 invitados con sus esposas. Ya era más o menos las 8:12. Conversaba en el patio de la recepción con Carlos Justi, el recordadito Carlos, y estuvimos conversando previamente cuando a los pocos minutos estalla una bomba. De pronto, la fiesta por el cumpleaños del emperador Akihito cambió de tono, estilo y de historia. Ingresaron con metralleta en mano y encapuchados. Fueron 14 sujetos vestidos de militar que tras volar la pared del jardín ocuparon la inmensa residencia nipona, tomando como rehenes a sus más de 600 visitantes. El escenario principal fue el patio. Miradas desesperadas, gritos, angustias, asombro y miedo. Son 8 de la noche con 25 minutos. En la calle más desesperación. Todos disparaban al aire. Un comando terrorista del movimiento revolucionario Tupac Amaru fue el protagonista del atentado. A través de un forado en la parte posterior ingresaron. Varios meses se demoró en preparar la incursión. Alquilaron la casa posterior a la residencia, fingiendo ser una organización no gubernamental. Luis Néstor Serpa Cartolini se autodenominó Camarada Evaristo y encabezó, tal vez, el último ataque emerretista. Cuando esta intervención del movimiento Tupac Amaru se produce en la embajada de Japón, prácticamente la subversión estaba derrotada. Luego de las balas vinieron los gases lacrimógenos. El ambiente en el interior de la casona se hizo irrespirable. La mayoría de gente primero no sabía nada que qué cosa está pasando, pero sí sabía de sonido de bomba. Una cámara de televisión logró ingresar al jardín principal. Entre el desconcierto de ambos frentes, algunos rehenes lograron huir. Hasta que el representante de la Cruz Roja Internacional, Michel Minin, se convirtió en el primer intermediario. Se logró la salida de 120 de los secuestrados, ancianos, mujeres y entre ellos la señora Matsue Fujimori, la madre del presidente, y su hermana. Había pasado más de una hora y el gas aún molestaba a los rehenes. El desconcierto era total. Más gente de lo normal durmió alrededor de la residencia. Los medios de información trabajaron sin parar. La policía redoblaba la seguridad y revisaba todo rincón de la calle. Todos se prepararon para una de las jornadas de terror más largas. Me salió, como diríamos, el indio y me puse firme. Y le puedo asegurar que si hubo lágrimas, eran lágrimas internas, hacia adentro, pero jamás expusimos una lágrima hacia afuera. A esa hora, las primeras del día 18 de diciembre, el entonces ministro de Educación fue nombrado representante del gobierno. Los terroristas liberan a varios diplomáticos. Luego, 5 de ellos integrarían la comisión de negociadores ante el gobierno. Los terroristas exigían la liberación de 458 emerretistas presos, el pago de $6 millones como impuesto de guerra y el cambio del modelo económico del gobierno. Al día siguiente, el presidente emite un comunicado a la comunidad internacional, especialmente al presidente Bill Clinton, en la que garantizó la vida de los rehenes. Iba a actuar, pero con estrategia. Los japoneses pensaban que una intervención militar era pues así al choque,
¿no? Como se han hecho en otros rescates. No se imaginaba que era una operación fina, minuciosamente planificada y con tanta precisión que era difícil que fracasara. El canciller Francisco Tudela habla por radio. El comando que controla la embajada es un comando bien entrenado, bien armado. Todos los presentes buscamos una solución a esta crisis y hacemos votos porque esa solución sea una solución definitiva. Los emerretistas insistieron en sus demandas y advirtieron sobre la posibilidad de tomar medidas extremas en el caso que no se atendieran sus pedidos. Entonces, el presidente decidió hablar al país a través de la televisión. La propuesta es concreta, que los captores depongan las armas ante una comisión de garantes y que faciliten la evacuación de todos los rehenes, sin excepción. La bandera japonesa flameaba en la residencia. El ministro japonés de Relaciones Exteriores visitó Lima con el fin de asegurar la vida de los rehenes. En todo el mundo las voces se sumaron en ese sentido como un solo pedido. En el frente interno, los familiares de los rehenes, grupos políticos, religiosos y todo personaje público exigían saber cuál era la salida al problema. Un político liberado por los subversivos llegó a pedir la legalización del MRTA. Nos encontramos en una situación dificilísima y muy delicada, cuya solución pacífica es compleja, pero indispensable. Mientras tanto, los medios de información de todo el mundo tenían como su principal centro de noticias la calle frente a la residencia japonesa y la crisis de los rehenes. Cada movimiento, cada declaración al respecto y sobre todo cada acción presidencial eran seguidas, narradas, analizadas y servían como tema de debate. La historia escribía como título Un verano sangriento y el principal actor tenía frente a todos una férrea posición: no ceder ante la presión. No fue una aparente dureza, fue firmeza, ¿no? Por supuesto que los japoneses, el gobierno de Japón, y creo también un buen porcentaje de la ciudadanía japonesa estaba preocupada por esta situación y que, claro, había, como fue en anteriores oportunidades, buscar alguna modalidad de arreglo. Y entonces, primero vino el canciller Ikeda, luego algunas misiones, aquí había un representante permanente, y luego la misión del señor Komura, actual canciller del Japón. Pero en cada caso, tuve que mantenerlo tranquilo, darle informaciones que me permitiera a mí ir avanzando en la estrategia, en las dos estrategias alternativas, una la salida pacífica y otra la de la operación de rescate militar. El 22 de diciembre fueron liberados 225 rehenes. El 25, día de Navidad, se liberó a un diplomático japonés. El 28, otros 20 fueron liberados. A los 3 días, 2 rehenes más dejan la residencia. Y el 1 de enero de 1997 son liberados 7 secuestrados más, quedando en cautiverio 74 rehenes. El mismo día del secuestro, el presidente Alberto Fujimori concibió la estrategia en una cochera ubicada al sur de la ciudad de Lima. Fue el lugar permanente de reunión del Triángulo Victorioso. Lo veremos después de la pausa. La búsqueda de la solución a la crisis demandó del presidente Alberto Fujimori uno de sus mayores esfuerzos, tal vez el más grande de su administración gubernamental.
Lo cierto es que la misma noche en que los terroristas asaltan la residencia del embajador japonés, el presidente de la República, ingeniero Alberto Fujimori, toma en sus manos el control de la situación. Él plantea la solución de dos maneras, dos expresiones de un mismo objetivo. Por un lado, la salida pacífica, por otro, la acción de contingencia militar. Ambos caminos plantean serias dificultades. Serpa se proponía a toda costa no solo liberar a los terroristas presos y cobrar un jugoso botín, sino que planteaba exigencias como la expresada en una de sus cartas. En ella, Serpa pretende presionar al gobierno a cambiar la política económica, algo imposible de cumplir por un país que lucha contra el atraso y la pobreza. La opción militar implicaba, por otro lado, un elevado riesgo. Cualquier cálculo sobre una acción de rescate provocaba pavor. Tanto la salida diplomática como la solución militar debían permitir, sobre todas las cosas, preservar la vida de los rehenes sin hacer concesiones que en el futuro pudieran afectar la seguridad y la paz. Todos los presos del MRTA cumplen penas por graves delitos de terrorismo, asesinatos, atentados y sedición. Ponerlos en libertad hubiera significado para el país volver a un estado de guerra interna de impredecibles consecuencias. El presidente dirige y supervisa la estrategia integral. Con firmeza se hace cargo de la búsqueda de una salida negociada y traza un plan de contingencia cuyo desarrollo es encargado al doctor Vladimiro Montesinos. La misma noche de la incursión terrorista, se constituye un grupo de trabajo encabezado por el propio presidente Fujimori e integrada por el doctor Montesinos y 3 coroneles del ejército. Desde la primera reunión se tiene un claro objetivo. Al día siguiente se construye esta maqueta, alrededor de la cual se ensayan diversas alternativas. Durante esos días, el jefe de Estado efectúa un diario recorrido hacia una zona de la ciudad. En una cochera dentro de las instalaciones del CIN, las ideas fluyen y se afina la estrategia y el plan de acción. Trabajamos en un garaje del CIN, donde tenía un dormitorio. Y en ese garaje teníamos la maqueta. La maqueta lo tuvimos a partir del tercer día, completo. En la medida que pasaban los días teníamos las fotografías. Ahí, en primer lugar, conversamos con el doctor Montesinos, un coronel del Servicio de Inteligencia, y luego convocamos a 3 militares, 3 coroneles. Después cada uno especialista en diversas áreas. Y ahí nos reuníamos para de muy tarde hasta avanzadas horas de la madrugada para discutir el plan. La primera semana de enero, 15 días después de la toma, se inicia la construcción de la réplica, una copia lo más exacta posible de la residencia del embajador Aoki. Paralelamente, el presidente Fujimori, a través de su representante, cumple acciones en busca de una negociación. Su posición es muy firme. No está en los planes usar la fuerza, pero tampoco habrá concesiones irracionales para los captores. Yo pienso que los peruanos hemos mostrado al mundo porque somos capaces. Fuimos el foco de atención de cuantos medios de comunicación había en el mundo. La noticia mundial todos los días era cómo evolucionaba el tema de la residencia japonesa. Entre tanto, el Servicio de Inteligencia ejecuta un trabajo silencioso destinado a conocer la situación dentro de la residencia. El objetivo de fondo, estudiar una salida militar basada en un trabajo de alta inteligencia. Una serie de eventos aparentemente incidentales vendrían a constituir, como se explicará más adelante, acciones de carácter táctico para provocar la reacción de los terroristas y ejercer el control. El presidente es enfático en exigir al Servicio de Inteligencia y a los comandos un plan que garantice el éxito. Al mismo tiempo, exige a los terroristas respetar la salud de los rehenes.
El 3 de marzo, el jefe de Estado llega a efectuar un importante ofrecimiento a los secuestradores. Una salida a Cuba con todas las seguridades. La oferta es rechazada. Serpa apuesta por lo irracional. Tras un inicial deseo de negociación, los secuestradores deciden a mediados de abril endurecer su posición. Se comunican diariamente con la prensa extranjera, pero dilatan el diálogo con el gobierno. El 21 de abril, la situación llega al límite. Néstor Serpa decide cerrar el círculo de presión contra el gobierno, prohibiendo la atención médica a los rehenes enfermos. La salida pacífica se tambalea terriblemente. El presidente Fujimori, junto a su grupo de trabajo, evalúa la situación y concluye que ahora más que nunca la vida de los rehenes corre grave riesgo y decide activar los mecanismos de la segunda opción. En la próxima secuencia, 41 segundos a la gloria. La operación más rápida de todos los tiempos fue parte del rescate del siglo. Fueron tan solo 41 segundos de acción, el límite entre la vida y la muerte. Chavín de Huántar. Es la mañana del 22 de abril. Este es el movimiento de hombres en las galerías subterráneas, construidas especialmente para la incursión. Tienen varias horas esperando entrar en acción. En la sala de comandos, dentro del túnel, los efectivos están en directa comunicación con el Mando Supremo. Se efectúan los últimos ajustes. Sobre sus cabezas, Serpa y sus hombres están concentrados en el juego. 20 centímetros abajo, se siembran los detonantes del explosivo C4. 1 a 1, programados para la explosión simultánea. 3:15 de la tarde, la tensión llega a su justo momento. El Servicio de Inteligencia Nacional informa que en el interior de la residencia todas las circunstancias están dadas. Se mantiene un detallado monitoreo de los factores. A través de escuchas instaladas por todas partes, nadie sabe cómo. Los movimientos de los terroristas son seguidos paso a paso. Desde algún punto en la ciudad de Lima, el presidente Fujimori se encuentra al mando. A las 3:17 de la tarde, el presidente oye el repique de su celular. En el otro extremo, el doctor Vladimiro Montesinos. Sí, señor. Ya se está procediendo. Ya se está procediendo ya. Conteo. Sí, ya está todo ya en regla, no hay absolutamente nada. Están abajo toditos. ¿Y el hombre sabe? Sí, están abajo toditos. ¿Quién es el de arriba? Un lechoncito nada más. ¿Varón? Sí, Chancho y Chanchito está abajo. Ya. Perfecto. El presidente Fujimori ordena el inicio de la operación. Una columna ingresa por el lado posterior izquierdo con equipos de escalada. Por la puerta principal ingresan los comandos que eliminan a los terroristas que intentaban ganar la escalera. En la parte posterior central se hace un boquete que da ingreso a otro número de comandos. Todos estos se hallaban perfectamente organizados en grupos de asalto, francotiradores y grupos de demolición. Un fuerte contingente ingresa por la escalera de la terraza.
necesitaba llegar al segundo piso para ejecutar a los rehenes que allí se hallaban. La fuerza de asalto realiza minuciosamente su trabajo. Entonces se puede observar la salida de los primeros rehenes: Eduardo Pando, Pedro Aritomi, Juan Mendoza Marzano y Francisco Tudela. El canciller Tudela y Pedro Aritomi resultan heridos en el momento del escape. La situación está casi totalmente controlada. En el interior se efectúan las últimas operaciones para asegurar el dominio del inmueble. Los efectivos militares cubren la salida de Samuel Matsuda, Felipe Ramírez del Pido, Carlos Blanco, Luis Chanchín y el padre Juan Julio Witch. En este punto de la operación se conoce la pérdida de 2 valerosos oficiales: el comandante del ejército Juan Valer Sandoval y el capitán Raúl Jiménez. El primero es abatido por un terrorista cuando cubría la salida del canciller Francisco Tudela. Las acciones posteriores fueron el corolario de la acción de rescate más exitosa de todos los tiempos. Una hazaña cuya ejecución se debe a la acertada dirección del presidente Alberto Fujimori, al invalorable trabajo del Servicio de Inteligencia Nacional y al inmenso coraje de los valerosos comandos que participaron en esta operación. El final de la operación fue el retorno a casa esperado para los rehenes. El país queda una vez más a salvo. El nombre de Chavín de Huántar, dado a esta operación, se debe a una idea del presidente Alberto Fujimori. Hoy, sabemos que la denominación fue impuesta solo 3 días antes de la ejecución de las acciones y fue inspirada por las estructuras subterráneas de uno de los lugares arqueológicos más sorprendentes del país: Chavín de Huántar, ubicado en el departamento de Ancash, al norte del Perú. Un gran chamán o un gran sacerdote se imponían hace miles de años en este lugar. Un imponente complejo arquitectónico de piedra, construido a más de 3.000 metros de altura, en medio de una inclemente zona, fue el escenario de lo místico y el poder. Aquí se expresó y dejó sus huellas, hace cientos de años, la primera cultura del antiguo Perú, que inició la organización de un estado, 1200 años antes de Cristo. Devotos de lo mágico y religioso no escatimaron esfuerzos y construyeron, con una gran movilización de hombres y gran técnica, este gran centro ceremonial. Fue un centro mágico religioso de enorme importancia en la aurora de la civilización de nuestro país. El pueblo andino siempre fue agrícola. En esta etapa alcanzó un notable desarrollo. A la tierra le debían los alimentos que sembraban y al agua la bondad de hacerlos crecer. Ambas eran fuerzas sobrenaturales a las cuales adoraron como dioses.
pensaron de que con ritos, con ceremonias, con ofrendas, podían doblegar la voluntad de los seres sobrenaturales que estaban detrás de esas fuerzas. El complejo ceremonial fue concebido desde un inicio. Construido en forma de U, tiene 2 plazas, una circular y otra cuadrada más grande. Está rodeada por pirámides truncas de barro y piedra que cubren las famosas galerías de Chavín de Huántar. Los monumentos de Chavín de Huántar semejan una colmena de abejas, porque en el interior hay una serie de galerías, una serie de túneles, si se quiere. Todo el templo era la fuerza y el poder. El lugar más preciado y secreto eran las 12 galerías, construidas de piedra. Eran pasajes a manera de laberintos que conducían a varias habitaciones. Una de ellas debe su nombre a esta característica. Es una galería de 2 plantas con ductos de ventilación y canales de irrigación. La galería denominada de los cautivos presenta piedras que sobresalen del muro del pasadizo. Se piensa que sirvieron para colgar a los prisioneros, personas destinadas al sacrificio, como ofrendas a los dioses. La galería más grande presenta un gran corredor con pequeñas habitaciones. Al final hay una galería con una entrada trapezoidal. Se le llama la galería de la doble ménsula. La más importante de todas es la más pequeña. Su corredor es estrecho y conduce a un compartimiento cuyos pasadizos forman una cruz. Aquí se guarda una gran piedra tallada en forma de lanza o gran colmillo de casi 5 metros de altura. Es la galería del lanzón. Figura a un ser que no podemos interpretar en su justa medida, un ser algo demoníaco, por lo menos a la vista de hoy. Las galerías también guardan las cabezas clavas que en un principio estuvieron colocadas alrededor del complejo. No se sabe cuánto tiempo ni cuánta fuerza humana demandó hacerlos. Una alta inteligencia y un alto grado cultural llevó a estos antiguos hombres andinos a realizar esta obra. Es probable que haya sido el principal centro ceremonial del siglo, un lugar para sacerdotes que dominaban la región. Es probable que este esfuerzo haya sido la inspiración para organizarse y crecer como pueblo. Después de 3 siglos, ha sido la inspiración para modernos peruanos que lucharon por dominar una situación y se organizaron estratégicamente para una exitosa acción militar. El triángulo, un antiguo símbolo místico, sirve para graficar la estructura del comando Chavín de Huántar. El presidente Alberto Fujimori en la conducción estratégica y la decisión político-militar, y en la base, el Servicio de Inteligencia Nacional y la fuerza operativa de los comandos. Chavín de Huántar es una concepción netamente peruana. Un admirable monumento de la antigüedad y el modelo de operación de rescate exitoso hablan al mundo. Yo pienso que los peruanos hemos mostrado al mundo lo que somos capaces. Fuimos el foco de atención de cuantos medios de comunicación había en el mundo. La noticia mundial todos los días era cómo evolucionaba el tema de la residencia japonesa. Pues bien, cuando el día 22 de abril ven las explosiones, y muchos dirían, pues, con qué frescura a estas horas del día, a las 3 de la tarde, ¿no? O 3:17. Se rompió todos los esquemas. Se rompió todos los esquemas y le demostramos al mundo cómo los peruanos podemos hacer cosas como estas, ¿no? Entonces es un logro del país que se mostró al mundo. Como ingeniero y matemático, el presidente Fujimori manejó la situación desde un principio con mucho cálculo. Mantuve la serenidad, me dije, bueno, esto va a ser un problema que va a durar un buen tiempo. Vaya, qué problema se me ha presentado ahora que estaba en esa época todo tranquilo. Y bueno, dije,
habrá que cranear pues alguna forma. Kenji, su hijo menor, intentaba comprender la situación. Me dice, y papi, ¿y ahora qué vas a hacer? Déjame pensar. Y a los pocos minutos insistía, ¿pero qué vas a hacer? Pero déjame. Entonces, bueno, y entonces entre esas, la preocupación mía y naturalmente la pregunta que seguramente todos hacían, ¿no? Representado con esa frase de mi hijo, estaba el gran problema. Bueno, a un problema, a cada problema hay solución. Lo buscaré. Todas las preguntas sobre una salida para la crisis tuvieron una firme respuesta. En los primeros 4 días no dije nada, tanto que fui muy criticado, porque el presidente de la República no se pronuncia sobre un problema que había tenido pues una trascendencia internacional. Pero claro, había tomado esta decisión de medir hasta dónde llegaban los del MRTA para, de acuerdo a eso, dar la respuesta. Y como todos recuerdan, la respuesta fue extremadamente dura, firme, porque estaba convencido que en esos 4 días ya tenía tasado al MRTA. La preocupación del presidente era buscar un punto de equilibrio. En ese momento, primero era la estabilidad de la situación, de la relación entre rehenes y los asaltantes. Para entonces, ya se había establecido el triángulo victorioso. El presidente Fujimori como estratega y conductor del plan, el asesor del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, y los altos oficiales del SIN. En total, solo 6 personas participaron en las reuniones que noche a noche tenían lugar en el centro de operaciones. Pero alguien más participaba como observador. Estas imágenes fueron registradas por la cámara de Kenji Fujimori, hijo menor del presidente de la República. Bueno, tenía algunas ocurrencias. Por ejemplo, cuando se estaba discutiendo de que en el jardín podría haber cazabobos, que no era fácilmente identificable y que era un riesgo hacer con estas fases y con esta aproximación. Imagínense de la espalda de la residencia caminar aproximadamente unos 100 metros, era un riesgo. Entonces a él se le ocurre decir, bueno, yo tengo un telescopio de gran definición y trae su telescopio, ¿no?, que le habían conseguido en Japón enorme y con una precisión impresionante. Entonces ese telescopio fue usado por el Servicio de Inteligencia. La construcción de los túneles fue otra ardua tarea, para lo cual el presidente conocía al personal adecuado. Trajimos tuneleros conocidos por mí, le encargué a Absalón Vázquez que lo fuera a buscar. Me acuerdo que fue el 1 de enero. Los tuneleros, por supuesto que ese día estaban mareados, pero se le indicó que viniera, teníamos preparado el avión todo, no sabía para qué era. Bueno, hicieron esa pequeña parte. Fue en total un túnel quizás de unos, en total de unos 18 metros, a 3 metros de profundidad. A estas alturas, todos los inmuebles colindantes a la residencia formaban parte del campo de acción del Servicio de Inteligencia Nacional. Luego de haber alquilado las 4 residencias de las 5 que estaban a la espalda, la construcción de un túnel largo que finalmente llega a tener arriba de los 120 metros. Entonces, eso permitía eliminar varias de las fases de aproximación y el ingreso, el asalto para la operación de rescate iba a ser sorpresiva.
que era el factor fundamental para el éxito de la operación. Además de que había que eliminarse desde un comienzo a la mayor cantidad de los terroristas. Alrededor de 1000 hombres cumplían las más diversas labores en los alrededores. Confundidos entre la multitud, su misión era conseguir información. El recojo de basura era parte de ese trabajo. Los papeles y desperdicios procedentes de la residencia eran analizados minuciosamente. Labor similar se desarrolló hace 7 años para llegar a la captura de Abimael Guzmán. Entre tanto, una fuerza de élite, integrada por los mejores comandos de las Fuerzas Armadas del país, efectuaba un riguroso entrenamiento bajo la supervisión del doctor Vladimiro Montesinos, en la réplica de la residencia construida en Chorrillos. Cada paso fue ensayado una y otra vez. Las explosiones se ensayaron hasta en 7 oportunidades para lograr determinar la cantidad exacta de explosivos que se debía utilizar en la operación, sin dañar los pisos superiores de la casa donde se encontraban los rehenes. Alrededor de la casa del embajador se realizaban cientos de operaciones secretas por día. La más importante de ellas consistió en el sembrado de un sistema de escucha a través de micrófonos. Agentes entrenados llegaron furtivamente hasta las ventanas posteriores y laterales para colocarlos. La construcción de túneles tuvo sus dificultades cuando un incidente casi hace abortar el plan. Para orientarse en la construcción del túnel, el ingeniero, porque había un ingeniero que dirigía esta operación, de vez en cuando hacía una perforación hacia arriba y sacaba un palito, y desde arriba con el telescopio se buscaba dónde está el palito y en qué posición está el avance en el túnel. Y con esa información se le podía indicar al ingeniero que vaya tantos grados hacia el norte o tantos grados hacia el sur. Y de esa manera iba avanzando. Por eso el túnel no es un túnel completamente recto. Fue un túnel que tenía su curvatura porque teníamos que ir haciendo correcciones para llegar a los puntos que les había trazado a este equipo. En algún momento el palito se empezó a mover, presidente. Bueno, justamente, se comenzó a mover y bueno, los de abajo creían que, que habían sido descubiertos. Se alarmaron, todos mantuvieron silencio, nadie se movió y por supuesto nadie trabajaba al interior, hasta que finalmente, desde uno de los departamentos que teníamos alquilado, se constató que era un gato el que estaba jalando el palito. El mando supremo y directo en el manejo de la situación, la inteligencia eficiente y oportuna para la toma de decisiones, la fuerza profesional de los comandos, son el triángulo victorioso. Trabajamos en un garaje del CIN, donde tenía un dormitorio. Y en ese garaje teníamos la maqueta. La maqueta lo tuvimos a partir del 3er día, completo. Y en la medida que pasaron los días teníamos las fotografías. Ahí, en primer lugar, conversamos con el doctor Montesinos, un coronel del Servicio de Inteligencia, y luego convocamos a 3 militares, 3 coroneles. Esto es cada uno especialista en diversas áreas. Y ahí nos reuníamos para, de muy tarde, hasta avanzadas horas de la madrugada, para discutir el plan. Esas eran las 6 personas que conocían del
Son 6 personas prácticamente las que han diseñado junto a usted el plan. Sí, pero quien se metía de vez en cuando ahí a ese garaje, por la curiosidad que tenía, ¿no? Era aquel muchacho que me decía, Pepe, ¿y qué vas a hacer ahora? Porque no quería saber qué iba a hacer. Entonces se metía, venía con su cámara filmadora y bueno, ponchaba todo lo que se discutía. Ninguna organización o fuerza extranjera intervino en el plan de rescate. Aquí no participaron nadie, absolutamente nadie del extranjero. Esto fue tecnología netamente nacional y gracias a la experiencia que habíamos adquirido en la lucha contra el terrorismo. El mundo habla del modelo peruano. Realmente la toman como un ejemplo. En el Colegio Interamericano de Defensa que funciona en Washington, esta operación es tomada como un caso estudio, es decir, un ejemplo cuyo análisis contribuye a la formación de ese personal. Un caso sin comparación. A menudo, los conflictos de esta naturaleza han tenido un desenlace calamitoso. Bueno, los antecedentes de operaciones de esto siempre han sido sangrientos. Recuerden usted, y así lo había analizado también, por ejemplo, los rehenes en el Palacio de Justicia de Bogotá, o el problema en los Estados Unidos en Huelco. Esos elementos fueron estudiados. Habían también algunas sugerencias, no se aceptó, incluso un grupo llamado Delta de los Estados Unidos pretendían colaborar. Me negué rotundamente porque conocía de la experiencia que ellos habían tenido en Waco, en los Estados Unidos. Murieron todos. Creo aquí hubo un control al interior de la residencia y un manejo al exterior. Ambos debidamente coordinada y con los elementos que ya conocen de inteligencia, elementos también de ingeniería, ¿no? Porque toda la cuestión de los túneles, eso es propiamente técnico, y la decisión y la precisión en la actuación de los comandos, realmente extraordinario. Entonces ha habido toda una combinación de factores. No estoy aquí mencionando todos, ha habido muchos elementos que han contribuido a este éxito que siempre hay que señalar con la lamentable muerte del doctor Justi y de los 2 comandos. Fueron 41 segundos que llevaron al éxito de la operación. Chavín de Huántar es un hito en nuestra historia. La memoria de los valerosos comandos, coronel Juan Valer Sandoval y capitán Raúl Jiménez, así como la del doctor Luis Justi Acuña, caídos en la operación Chavín de Huántar, permanecerán por siempre en la memoria de nuestro país, que a puertas del siglo XXI camina hacia una de sus metas más anheladas. Un hito importante que nos debe llenar de orgullo a los peruanos, que no, es que en Perú podemos hacer y lograr resultados concretos en problemas difíciles. Por eso es que este país, de la postración que se contaba, ahora se ve que tiene futuro. El rescate de los rehenes del 22 de abril de 1997 es un hecho que ha dado la vuelta al planeta. Son muchos los ejércitos del mundo que han solicitado la asesoría del Perú en esta materia. El éxito fue tan abrumador que se ha institucionalizado una cátedra a la que asisten oficiales de las Fuerzas Armadas extranjeras con el único afán de aprender el modelo peruano. La operación Chavín de Huántar es motivo de orgullo para nuestro país. En esencia simboliza el esfuerzo tenaz y la lucha de nuestro pueblo por alcanzar sus metas históricas. Televisión Nacional del Perú
ha llevado a ustedes un documento que hoy, 2 años después de ocurrido, debe ser motivo de reflexión para todos los peruanos. Los invitamos a nuestra próxima edición.